¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la planeación estratégica para proyectos de investigación. Esto con la finalidad de dar una buena dirección, asignar adecuadamente recursos, procesos a cada una de las etapas que vamos a estar realizando en los diferentes ciclos y las diferentes actividades que vamos a desarrollar encaminados a llevar a buen éxito un proyecto de investigación. En este sentido, bueno, pues la planeación estratégica va muy relacionada con aspectos, como ya comentábamos, acerca del control, de la dirección, pero originalmente se formuló para organizaciones, específicamente para empresas, para darles un buen rumbo, tener adecuadamente un manual de organización, ¿no? Definido desde un nivel directivo, lo que es pues la misión, el rumbo, los objetivos que debe tener cada una de las organizaciones. Sin embargo, esto no es ajeno a las actividades de investigación, lo podemos y lo debemos enmarcar, ¿no? En términos de cómo asignar cada uno de estas etapas para conducir un proyecto de investigación. Ya por ahí el doctor Bautista les ha hablado acerca de cómo construir una matriz de investigación y bueno, pues en este caso, bueno, la planeación estratégica se va a enfocar precisamente a asignar los recursos, los tiempos, las actividades para desarrollar el cumplimiento de los objetivos de sus investigaciones, ¿no? Entonces, si han escuchado por ahí planificación o planeación estratégica, bueno, pues esencialmente es lo mismo, ¿no? El término planificación surge más de modelos económicos relacionados con sistemas centralmente planificados, ¿no? De economías planificadas propiamente, de economías como lo fueron, ¿no? En su tiempo los países soviéticos, ¿no? Ahí se hablaba mucho de mecanismos muy centrados en la planificación, ¿no? Un control excesivo del Estado. Sin embargo, bueno, pues la planeación va más orientada a términos empresariales, a términos organizativos, pero en términos generales ambas tienden a converger en torno a este proceso de dirección, de dar rumbo, ¿no? De dar certeza a lo que vamos y lo que queremos hacer en términos, en este caso, de investigación. Entonces, bueno, pues esta presentación está dividida en estos seis apartados, ¿no? Partiendo, pues, primeramente, ¿qué es esto de la planeación estratégica? Seguido de un diagnóstico que nos va a servir a definir objetivos, metas, cómo se van a ejecutar para cumplir esos objetivos y esas metas, llevar a cabo el seguimiento y evaluación. Con eso podríamos cerrar, digamos, en términos de un proyecto de investigación, pero es fundamental tomar en cuenta aspectos éticos en cada uno de los procesos y las etapas que vamos a estar desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, pues primeramente, ¿no? Lo que es la planeación estratégica. Bueno, la planeación estratégica nos sirve para definir cuál es el rumbo que vamos a tener a nivel organizacional y en este caso, bueno, pues de sus proyectos de investigación ya tienen su matriz, ya tienen bien delimitada su problemática, ya tienen su objetivo. Ahora, lo importante pues, es cómo vamos a desarrollar eso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a traducir eso en actividades, en tareas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a operacionalizar? Entonces, ya lo hemos dicho, ¿no? La planeación estratégica va más hacia aspectos organizacionales, pero también lo podemos llevar a cabo a proyectos, proyectos de todo tipo, proyectos de consultoría, proyectos de infraestructura y en este caso, bueno, pues proyectos de investigación, ¿no? Con la finalidad, pues ya sea de hacer investigación básica, ¿no? Cuyo objetivo es, bueno, pues, generar conocimiento nuevo o también pues, investigación aplicada a través de resolución de problemas, a través de la atención de alguna necesidad en específico que sea demandada o en este caso que sea resuelta a través de la misma oferta de que se está desarrollando de la parte de investigación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Bueno, generar estrategias en entornos cambiantes. Es así que, bueno, pues tenemos que pensar siempre la planeación estratégica como un proceso diseñado hacia el futuro. Debe ser adaptable, debe ser analítico, debe ser participativo y ante los entornos cambiantes,
es importante que debe ser flexible, ¿no? También es importante generar escenarios, tener planes de contingencia para poder prevenir, ¿no? O asumir diferentes riesgos, ¿no? De las posibilidades que no estemos contemplando. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué planes de salida tenemos? ¿Qué planes de contingencia tenemos? Y para esto es fundamental tener un buen diagnóstico. Sin un buen diagnóstico, pues prácticamente estaríamos caminando en la incertidumbre y no sabríamos, bueno, pues en qué entorno nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿cómo podemos abordar la planeación estratégica a un proyecto de investigación? Bueno, pues un proyecto, primero que nada, como pueden ver ahí, ¿no? Es un esfuerzo, ¿no? Para alcanzar un objetivo específico, ¿no? Con ciertos plazos, con ciertos presupuestos, lo amplío más a presupuestos, lo amplío a recursos, ¿no? Porque hablamos no solamente de recursos financieros, también hay recursos humanos, también hay el tiempo, ¿no? También es un recurso fundamental y en este caso, bueno, pues debemos planear muy bien qué es lo que queremos hacer, ¿no? También hablar de que la planeación surge de esfuerzos consensuados a través de las colectividades, ¿no? No es solamente un esquema totalmente vertical, ¿no? De arriba hacia abajo, en donde, bueno, se diga qué es lo que queremos hacer. Digo, en muchas organizaciones sí funciona, pero lamentablemente eso genera pues desinterés, desmotivación, ¿no? Por parte de quienes colaboran en las organizaciones y pues no son tomados en cuenta, ¿no? Entonces eso hace que pues, pierda motivación y bueno, pues las organizaciones también no cumplan los objetivos porque finalmente no hay una apropiación adecuada de las estrategias que queremos conducir, ¿no? Entonces es importante siempre llevar a cabo consensos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en términos pues, de estos procesos? Bueno, pues, mejorar, optimizar adecuadamente las cosas, ¿no? Hacer pues, prácticamente un proceso estandarizado, ¿no? A través de calidad, hacerlo bien, de eficacia o hacerlo con una asignación de la mejor manera posible de recursos, ¿no? Es decir, de eficiencia, ¿no? Es decir, cómo vamos a organizar las diferentes actividades, las diferentes acciones, ¿no? Para alcanzar esos objetivos, ¿no? En ese sentido, ya comentamos, ¿no? Es básicamente una reflexión colectiva de lo que buscamos y queremos hacer hasta la implementación, ¿no? Eso, primero, a partir de una dimensión estratégica en un sentido más amplio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y finalmente, bueno, pues cómo lo vamos a hacer por etapas, de forma mensual, trimestral, anual, ¿no? Y ahí vamos a asignar propiamente, pues, las actividades, los medios, todo a través de diferentes plazos, ¿no? Esto es decir, se va a traducir las estrategias en actividades y en operaciones, ¿no? Es en ese sentido. Entonces, la primera etapa de la planeación estratégica para proyectos de investigación, pues es básicamente el diagnóstico, ¿no? Entonces, para esto tenemos que partir de un análisis del entorno y de nuestras capacidades, de nuestros recursos, ¿no? También al diagnóstico se le llama análisis de la situación y uno de los aspectos básicos para hacer un buen diagnóstico es evaluar el entorno a través del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas, ¿no? En este caso, bueno, pues fortalezas, debilidades van asociadas a lo que tenemos, ¿no? A nuestros propios recursos, a nuestra propia disponibilidad y las oportunidades y las amenazas hay que tomar en cuenta que van a estar asociadas a un entorno externo. Entonces, ¿cómo se obtienen estos FODAs? Bueno, por eso es importante generar procesos colectivos, ¿no? A través de una lluvia de ideas, a través de entrevistas, a través de diferentes cuestionarios que nos permitan identificar en qué fallamos. Entonces, pues si yo estuve a hacer un proyecto de investigación, ¿para qué soy fuerte? ¿No? Bueno, pues a lo mejor pues soy bueno usando bases de datos, soy bueno haciendo mapas, soy bueno, a lo mejor redactando, ¿no? Pero pues muchas veces no necesariamente tengo todas esas fortalezas, ¿no? Por ejemplo, pues, en muchos casos, pues que estamos aquí en el SIGA, pues no somos geógrafos, entonces muchas veces no sabemos hacer mapas, ¿no? Y muchas de las investigaciones que hacemos sí tienen una incidencia geográfica.
¿no? Entonces, pues para eso requerimos pues el apoyo de alguien que sepa hacer mapas. Es por eso que un diagnóstico que nos permite identificar nuestras capacidades para realizar investigación, pues nos va a permitir saber, bueno, pues qué personas, qué recursos necesitamos, qué recursos disponemos, ¿no? Entonces, si pues yo a lo mejor no tengo financiamiento, bueno, pues el proyecto no lo voy a poder desarrollar a lo mejor en un objetivo más amplio, a lo mejor va a ser algo muy particular, ¿no? Pero si tengo recursos, si tengo una beca, si tengo un papito, un proyecto CONACYT, ahora Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación, Humanidades, bueno, pues seguramente puedo hacer con ello grandes posibilidades de investigación, ¿no? Entonces, es importante enunciar cada una de estas fortalezas, debilidades y ahora, para amenazas, para oportunidades, ¿cómo las podemos considerar? Bueno, pues hay que hacer un análisis del entorno, ¿no? Y eso, bueno, pues ¿qué implica, ¿no? La revisión, pues, de la situación económica, del contexto comercial, del contexto institucional, cuál es el papel del gobierno relacionado con mi investigación, ¿no? Si está dentro de la política pública lo que quiero hacer, bueno, pues definitivamente es una oportunidad. O si veo que pues de plano el gobierno no le interesa eso y más bien lo ve así como que cierto recelo, ¿no? Por desarrollar este tipo de actividades, bueno, pues eso se convierte en una amenaza, ¿no? Si hay restricción de recursos, bueno, pues también se vuelve amenaza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el panorama geopolítico internacional, ¿no? Ante los diferentes cambios en las presidencias de los países? Bueno, pues eso cómo afecta también la naturaleza de investigación y cómo afecta las múltiples investigaciones que se generan en otros países, ¿no? Y eso evidentemente pues repercute en el quehacer, ¿no? Y en la generación del conocimiento. Entonces, aquí lo importante, bueno, pues es enlistar cada una de estas actividades, pero también podemos hacer un análisis cruzado. Por ahí les comparto una liga de un artículo científico, ¿no? Lo voy a presentar aquí muy, muy brevemente, en donde ustedes pueden observar eh, cómo poder hacer un FODA cruzado, ¿no? Es de un artículo, ¿no? De un programa de medicina familiar en Irán. Y bueno, pues el FODA aquí muestra, ¿no? El análisis SWOT, ¿no? Que es el FODA en inglés. Y bueno, pues bajo cierta metodología, pues le dan ciertos pesos, ¿no? A cada una de estos puntos, ¿no? De fortalezas, debilidades, ¿no? Oportunidades y amenazas. Entonces, ¿cómo hacer el FODA cruzado? Pues el FODA cruzado es básicamente, ¿no? Hacer el cruce, por ejemplo, entre oportunidades y fortalezas, oportunidades y amenazas, ¿no? Fortalezas con oportunidades y fortalezas con amenazas, ¿no? Hacer pues, los diferentes cruces, ¿no? Que podemos hacer, ¿no? Entonces, cruzamos cada uno de estos puntos que nos hace fuertes para sopesar o, en este caso, contrarrestar alguna amenaza, contrarrestar alguna debilidad. E igualmente, ¿no? En el caso, pues, de las oportunidades, que podemos utilizarlas para aprovechar mejor nuestras fortalezas, para disminuir y compensar nuestras debilidades, ¿no? O limitar propiamente esas amenazas, ¿no? De ahí es cómo pueden surgir las estrategias, ¿no? De acuerdo a este análisis del entorno, ¿no? Entonces les dejo por ahí la liga para que la revisen, este artículo, y bueno, pues hay muchos proyectos de consultoría en los cuales ustedes pueden revisar precisamente algunos de estos casos, ¿no? Otros esquemas tienen que ver con mecanismos de inteligencia competitiva, inteligencia comercial, inteligencia de mercados, y bueno, va muy relacionado a la parte del análisis de competitividad que planteaba Michael Porter ya hace pues, prácticamente 30 años de esto, pero que sigue estando vigente, ¿no? Si hablamos de que la planeación estratégica parte precisamente del análisis empresarial, bueno, en el análisis que hace Porter, pues lo amplía, ¿no? Bajo estos dos herramientas o estos dos instrumentos. El primero, el diamante de Porter, que nos permite conocer, bueno, pues cómo está esta situación en respecto a nuestro posicionamiento competitivo, ¿no? Entonces, para eso tenemos que saber, bueno, pues qué factores hay y cuáles son las condiciones de estos factores, ¿no? Llámese tierra, capital y trabajo, ¿no? Tierra, entendido pues como el terreno, la infraestructura, el capital vendrían siendo pues los recursos tangibles, los recursos financieros y el trabajo es básicamente la mano de obra. Ahora todo esto, pues la tecnología tiende a converger, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la situación? ¿Qué se espera de esto, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas ante los diferentes cambios y revoluciones que se están viniendo, por ejemplo, ahora con la industria 4 y 5.0, ¿no? Entonces, el papel de la inteligencia artificial, ¿cómo afecta todo esto, ¿no? Sectores afines y auxiliares, es decir, que complementan y que están asociados a que, en este caso, nuestra investigación pueda resultar o pueda estar limitada, ¿no? Entonces, ¿qué sectores pueden auxiliar o pueden apoyar lo que queremos hacer? Las condiciones de la demanda también es otro de los aspectos a considerar en el diamante, ¿no? Si en este caso, bueno, pues es algo que pues, la gente no está demandando, pues va a ser difícil, ¿no? Posicionar nuestra investigación siempre y cuando no sea disruptivo. Si es algo totalmente disruptivo, pues la gente no lo está demandando, pero evidentemente va a resolver un problema que puede cambiar y generar una industria, ¿no? En este sentido, bueno, pues nadie exigía en su momento pues una imprenta, pero sin embargo, ¿qué pasó? ¿No? Revolucionó todo el acceso al conocimiento. Nadie exigía en su momento el automóvil. ¿Para qué? Pues había caballos, ¿no? Podíamos movernos. Pero ¿qué pasó? ¿No? Con la invención del motor de cuatro tiempos y luego con los diferentes desarrollos asociados al vehículo, a los vehículos, hasta los procesos del Fordismo y Taylorismo, donde, bueno, pues eso se, se se socializó a través de la producción masiva o en serie y evidentemente pues eso detonó pues, un acceso mucho mayor, ¿no? No era algo que propiamente la gente demandaba, pero sí creó una demanda, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y los análisis que se hacen de mercado y los análisis técnicos, el cruce de ambos es fundamental dentro de este diagnóstico. Entonces, bueno, pues es importante por revisar también, ¿no? El papel institucional, el papel económico, el papel cultural dentro de esto, ¿no? Y esto nos va a generar, bueno, pues cuál es la estructura en ese mercado, ¿no? ¿Qué rivalidades existen, ¿no? Por ejemplo, entre los pares respecto a las investigaciones que se están desarrollando y no ver necesariamente como rivales de acuerdo pues al posicionamiento de competitividad, ¿no? Muchas veces son más que rivales, pues son nuestros pares y podemos nosotros también asociarnos, podemos también complementarnos, ¿no? Y generar pues el conocimiento. Esa es la importancia de que se busquen investigaciones que sean abiertas y de frontera, ¿no? También tenemos las cinco fuerzas de Porter como otra herramienta y ahí, bueno, pues es básicamente también entender el papel del mercado, ¿no? En relación a, pues, cuáles son nuestros competidores. En este caso, si lo vemos desde el punto de vista de investigación, pues, que otras investigaciones están desarrollando similares a lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, eso nos permite encontrar nuestras brechas de investigación, ¿no? Las brechas de investigación, es decir, cuál es el alcance que ha tenido la investigación hasta este momento y qué vacíos en estas investigaciones existen, ¿no? Y que no atienden a problemáticas actuales, ¿no? A problemáticas complejas, a problemáticas en cierto tipo de territorios, ¿no? Por tanto, podemos plantear nuestra investigación basándonos en esto, ¿no? Es decir, pues esto es lo que se ha dicho hasta este momento, esto es lo que se atiende hasta este momento. Sin embargo, hay muchas problemáticas que siguen y que no son atendidas por las investigaciones. Ahí tenemos una brecha que podemos generar, ¿no? Ahí podemos verlo en este caso, con nuestra investigación. Por ejemplo, los productos sustitutos, ¿no? De acuerdo a Porter, bueno, desde el punto de vista competitivo, ¿cómo lo podríamos ver en nuestro caso? Bueno, pues que otras investigaciones tienden a resolver pues, el mismo problema que nosotros estamos resolviendo, ¿no? Entonces, si lo que desarrollamos a lo mejor es más económico, es socialmente más eh, utilizable, ¿no? Es más difuminable, ¿no? En términos de su universalización, bueno, pues es una ventaja que debemos destacar, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver precisamente con el tipo de necesidad que estamos resolviendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de investigaciones aplicadas, ¿no? En el caso de investigaciones básicas, bueno, pues nuevas formas de llegar a un conocimiento nuevo, ¿no? También el poder, por ejemplo, de los proveedores en términos de investigación es pues, el acceso que podemos tener
pues a los diferentes insumos, a los diferentes reactivos que requerimos para llevar a cabo nuestra investigación, quienes nos proporcionen la información, ¿no? Pues muchas veces pues pueden ser a lo mejor gobiernos que luego pues, es difícil acceder a su información, ¿no? Por asuntos de confidencialidad, de seguridad nacional, o incluso empresas, ¿no? Que difícilmente van a soltar su información, nos van a proporcionar, qué información, nos pueda servir, ¿no? Y a su vez, pues los clientes, ¿quién podrían ser los clientes en una investigación? Pues hay que pensar, ¿para qué sirve nuestra investigación dentro de nuestro objetivo? Muchas veces, pues la sociedad, las empresas, el gobierno, ¿no? Si lo que yo estoy haciendo, bueno, ¿para quién va a ser útil? Y en este caso, bueno, pues si puedo lograr convencer a estos actores y a su vez transferir mi conocimiento, bueno, pues eso finalmente se va a traducir en una ventaja de acuerdo a estas fuerzas, ¿no? Entonces, después de hacer un buen diagnóstico, ¿no? Basado en este análisis del entorno, tenemos que definir los objetivos y las metas. Ya se hablaba propiamente de la matriz de investigación, la matriz de congruencia, ya tenemos muy bien claro un planteamiento del problema, ¿no? Y para el planteamiento del problema, bueno, pues está claramente definido pues, cuáles son los antecedentes, qué nos llevaron a estudiar, qué nos motivó a estudiar ese problema, cuál es el contexto, y finalmente eso termina en las preguntas de investigación, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿No? ¿Qué queremos atender? ¿No? ¿Qué investigaciones queremos ahora estar, estar generando? ¿No? En este sentido, ¿qué nos alienta a que hagamos una intervención basada en la investigación? Para ello, pues tenemos que definir precisamente primero los objetivos, ¿no? Es decir, estas líneas clave, estas direcciones clave de largo plazo que tienen que estar alineados a nuestro propósito, ¿no? A ese aliciente para llevar a cabo nuestra intervención. Deben ser objetivos alcanzables, deben ser relevantes y en este caso, bueno, pues cumplen un propósito, ¿no? Son grandes acciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Alguna herramienta para poder definir pues, precisamente y no confundir objetivos con tareas es la herramienta del marco lógico, ¿no? Ahorita vemos rápidamente. Tenemos el árbol de problemas y el árbol de alternativas o también llamado árbol de soluciones, ¿no? Nos permiten saber muy bien, bueno, pues cuáles son los problemas principales y a través de esto, bueno, pues, definir el objetivo central de una investigación. Las metas, por otro lado, son resultados alcanzables y sobre todo medibles. Las metas siempre van en un sentido de cuantificación, ¿no? Entonces, y para definir las metas, bueno, pues hay muchas metodologías para plantear metas, ¿no? A través, pues, de indicadores, incluso hay mecanismos de presupuestación basados en indicadores, ¿no? El Balance Scorecard es una herramienta fundamental para generar indicadores, ¿no? No podría hablar ahorita de toda la cantidad de herramientas porque también estas herramientas cambian de acuerdo al sector, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al área de investigación que queramos desarrollar, ¿no? Si es una investigación orientada a términos de sustentabilidad ambiental, bueno, pues va a haber ciertas herramientas para generar indicadores de ese tipo, ¿no? Si su propósito es económico, bueno, pues también las va a haber, ¿no? En sentido, por ejemplo, institucionales, normativos, de transparencia, bueno, son múltiples las herramientas que puede haber para generar diferentes tipos de indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del árbol de problemas, ¿no? Esto fue para lo que es el instrumento rector de la política de ciencia, tecnología e innovación en el estado de Michoacán, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no? Una lista que se hizo con diferentes foros en varias regiones del estado, en donde, bueno, pues, se le preguntaba a los asistentes de estos foros, que venían del sector académico, del sector social, del sector productivo y del sector gubernamental, cuáles eran los principales problemas en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, bueno, pues todas estas problemáticas fueron eh, eh, analizadas y a partir de ahí, bueno, pues se construye este árbol, ¿no? ¿Cuáles son causas, es decir, que originan el problema en la ciencia, la tecnología y la innovación y cuáles son consecuencias o efectos de estas causas, ¿no? Entonces, bajo estos dos horizontes de efectos y causas, pues logramos detectar cuál es el problema central. Y sí, este es el problema central en términos de este sector, ¿no?
Entonces, a partir de este árbol de problemas, ahora lo que hacemos es darle un sentido positivo y convertirlo en árbol de soluciones o en árbol de alternativas, donde las causas se vuelven medios y los efectos se vuelven fines, cambiando esta redacción. Entonces, ahora el problema principal le vamos a dar un sentido positivo que busque mejorar, ¿no? Que busque desarrollar, que busque precisamente, pues, qué es lo que vamos a atender. Digo, en una investigación, pues el aliciente siempre es generar mejores condiciones, ¿no? Pero bueno, un desarrollo, un verbo en desarrollar, en analizar, ¿no? Son también un sentido amplio. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra investigación? ¿No? Entonces, fíjense el tipo de naturaleza que queremos alcanzar. Si va muy orientada a la investigación, a la ciencia básica, entonces estamos hablando de explorar, descubrir, ¿no? Generar, analizar, ¿no? Si vamos a hablar de investigación aplicada, bueno, pues ahí va a depender mucho del enfoque, ¿no? Si es un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo. Un enfoque cualitativo, bueno, pues también podría ser desarrollar, podría ser analizar, podría ser digo, una cantidad enorme que podemos usar, ¿no? De verbos, no necesariamente tiene que ir en infinitivo, ¿no? Entonces, aquí lo fundamental es que quede muy clara esta idea de un objetivo central, de un objetivo general. Por ejemplo, en el caso de un objetivo con un enfoque cuantitativo, bueno, pues, ¿cuál sería? Evaluar, ¿no? Ese sería o correlacionar, ¿no? Serían objetivos que pueden servir de ejemplo, ¿no? De acuerdo a estos árboles. Y las metas también para este mismo instrumento, bueno, si se fijan, bueno, pues ahí están algunas de las metas relacionadas con los ejes. Los ejes parten precisamente de esta problemática, ¿no? Que es los ejes transversales, el que se ve en rojo, lo que es la innovación y la ciencia en estos dos colores respectivamente, ¿no? Y aquí sí es importante, ¿no? Tener indicadores muy claros de qué es lo que queremos hacer, delimitar un tiempo y cuáles son el cumplimiento que queremos llevar a cabo en el transcurso de estos años, ¿no? Estas van a ser nuestras metas, ¿no? Y bueno, pues las metas nos van a conducir, perdón, al cumplimiento de los objetivos. Entonces, hablamos de que los objetivos y metas deben tener un orden jerárquico, ¿no? Deben ser agrupables, ¿no? Y no se deben confundir unas con otras, ¿no? El objetivo, ya hablamos, es algo amplio, es algo que jerárquicamente va hasta arriba y en este caso, las metas, bueno, son más cuantificables, ¿no? Las metas nos van a servir para asignar tareas, para asignar actividades y llevar a cabo el cumplimiento de lo que queremos hacer, ¿no? Ya hablamos, el objetivo sería cuantificar, correlacionar, evaluar. Y por ejemplo, una tarea de cuantificar sería medir, ¿no? Medir, parametrizar. Podrían ser tareas o actividades. Los recursos que tenemos que considerar dentro de este diagnóstico, ¿de dónde va a salir el dinero con el que vamos a investigar? Pues tenemos una beca, o tenemos un proyecto, o mi director o directora de tesis tiene un proyecto, y bueno, pues de ahí puedo usar trabajo de campo, puedo tener recursos para, pues a lo mejor alguna publicación, ¿no? Destinar cuáles son los diferentes tiempos, los entregables a los que me voy a comprometer, y sobre todo tener siempre un plan de contingencias, ¿no? Evaluar también escenarios alternos y a partir de ahí, bueno, pues saber hasta dónde me puedo mover, ¿no? Hasta dónde debo llegar. Entonces, el diagnóstico nos va a permitir también delimitar esto, ¿no? De, pues, ¿qué es lo que quiero resolver con este problema? Porque siempre que hacemos una investigación, a la hora de redactar la parte final, la discusión, las conclusiones, pues resulta que hay nuevas interrogantes, ¿no? Y queremos abordarlas. Entonces, eso, fíjense que puede frenar, ¿no? En este caso, el cumplimiento de las metas, porque de repente, pues dejamos de atender lo que nos habíamos propuesto originalmente para ahora atender estas nuevas actividades que salieron, ¿no? Estas nuevas preguntas que nos han surgido y finalmente es una investigación que deriva de lo que estamos haciendo. Entonces, es importante hacer cierres, ¿no? Entonces, de este diagnóstico también surgen, bueno, pues las colaboraciones, ¿no? Que debemos hacer para llevar a buen término nuestra investigación. Ya lo dijimos, si yo no soy bueno para algo, busque a alguien que sí lo sea, ¿no? Si eso es necesario para desarrollar la investigación. Siempre y cuando deben tomar en cuenta que ustedes, al ser
las y los responsables de sus proyectos son también los líderes de esos proyectos, ¿no? El papel que van a tener sus direcciones, sus tutores, sus sínodos, otras colaboraciones externas, ¿no? Es decir, todo este equipo que va a permitir cumplir los objetivos, ¿no? Entonces, si por ejemplo lo que van a hacer a lo mejor requiere cierto tipo de infraestructura que no está en la dependencia donde ustedes están haciendo esa investigación, bueno, pues es importante tener colaboradores que cuente con esa infraestructura, ¿no? Y bueno, pues ahí darles el debido reconocimiento o si es una empresa, bueno, pues hacer el pago, ¿no? Correspondiente por ese servicio. Entonces, sí es importante, bueno, pues tomar en cuenta cada uno de estos aspectos, ¿no? Eh, las metas, ya dijimos, ¿no? Pueden ir ligadas a productos en términos de investigación, por ejemplo, un artículo científico, una base de datos, un mapa. Todas estas pueden ser también metas, ¿no? De acuerdo a lo que vayamos cumpliendo. La ejecución, esta tercera fase, bueno, ¿qué es la ejecución? Básicamente es traducir los objetivos en acciones, ¿no? Es decir, ¿qué tareas voy a hacer para el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Y por lo tanto el cumplimiento de las metas? Vamos a designar los recursos presupuestales, bueno, pues tú eres bueno para hacer mapas, entonces ya que tengamos la información, te la vamos a pasar, vamos a generar una base de datos y tú vas a hacer el mapa muy bonito, ¿no? O tú vas a hacer tú eres experto, ¿no? En cierto tipo de muestras o experta en este cierto tipo de mecanismos de, 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 de traducción, ¿no? Entre, por ejemplo, en trabajo de campo, bueno, pues adelante, ¿no? Entonces, se establecen los responsables y se definen los plazos, ¿no? Entonces, debemos propiamente traducir las estrategias que están en el mediano y largo plazo a actividades que van a ser de corto plazo asignando medios, ¿cómo le voy a hacer? Ocupo vehículos, ocupo equipos de cómputo, ocupo sistemas de información, ocupo reactivos y desde luego los recursos, ¿no? ¿Cómo se asignan esos recursos? Y ahora sí, identificar y programar pues, los diferentes apoyos. Ya dijimos de dónde provienen los recursos para poder financiar la investigación, ¿no? Y cómo se deben destinar. Entonces, es importante llevar a cabo una buena presupuestación y pues tomen en cuenta, ¿no? Que cuando hacemos estos procesos de planeación y cuando los ejecutamos pasa mucho tiempo. Entonces siempre es importante que lo que presupuestemos a la hora de solicitar el recurso, de solicitar el apoyo, siempre pongamos un poquito de más. Pues, por factores inflacionarios, por factores de tipo de cambio, en el caso de que requiramos de algún tipo de insumo, de algún tipo de equipo que venga del extranjero. Entonces, sí es importante ponerle un poquito de más al presupuesto, ¿no? Y eso es válido a la hora de solicitar los recursos, ¿no? Porque pues, las cosas siempre tienden a subir de precios, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso cuando hagamos nuestro proceso de planeación. Eso, traducirlo también hacia actividades anuales para investigaciones, bueno, pues que se pueden llevar 2, 3, 4 años, desarrollar planes operativos anuales. ¿A qué me voy a comprometer cada año? ¿No? ¿Cómo voy a programar esas actividades en un cronograma? ¿Cómo lo voy a estructurar? ¿Cómo voy a hacer los procedimientos? ¿Cómo voy a generar estos diagramas de flujo para, pues, ir realizando las tareas, ¿no? En caso de que no se cumplan, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y es muy importante precisamente identificar y asignar los diferentes recursos, porque una mala asignación de recursos, aunque tengamos muchos recursos, suele tener como consecuencia de que el proyecto no se lleve a buen término, ¿no? Y hay veces que pues, pocos recursos, pero bien asignados, puede lograr un buen proyecto, un buen cumplimiento de un buen proyecto de investigación. Entonces, la ejecución nos va a mostrar precisamente el valor de la suma de experiencias de ese equipo, ¿no? De esa institución y de las competencias, ¿no? Que podamos tener en la gestión de un proyecto. También es importante que eh, sepamos llevar una buena administración del proyecto desde el punto de vista de los recursos humanos, de los recursos logísticos y la elaboración de los diferentes procedimientos. Un procedimiento es un proceso, pero documentado, es decir, un manual de procedimientos. La última etapa lleva la parte de seguimiento de evaluación. Ya dijimos que también, bueno, pues debe haber cierres. Estos cierres pues, deben decir, ¿no? Pues las brechas de investigación nuevas son tales, ¿no? Los alcances de la investigación son tales, los límites de la investigación son tales,
pero hasta aquí le voy a dejar. Esto ya es para otra investigación, ¿no? Otro proyecto, otra actividad que pueda surgir en el largo plazo, ¿no? O dejarlo para alguien más que quiera desarrollarlo con base en lo que ya hicimos, ¿no? Pero sí es importante hacer estos cierres, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿para qué? Para decir, bueno, pues este era mi objetivo y lo estoy cumpliendo, garantizando el éxito, ¿no? De lo que ya habíamos dicho, ¿no? Desarrollar indicadores de acuerdo al área, a la naturaleza, al impacto que va a tener el proyecto, ¿no? ¿Para qué va a ser el proyecto, ¿no? ¿Qué problemática puede atender de recursos, de capacidades, de formación de redes, de inclusión, de igualdad, ¿no? Debemos tomar en cuenta, bueno, pues, quién hace qué, cuándo y cómo, ¿no? Entonces, desde luego va a haber gente que a lo mejor trabaja mucho y va a haber gente que a lo mejor en términos de cantidad de trabajo no sea tanto, pero lo que aporte sea esencial para el cumplimiento del proyecto. Entonces, bueno, cada uno va a tener su debida responsabilidad, ¿no? En términos pues, de las actividades, quién va a aparecer en las autorías de los artículos, ¿no? Entonces, todo esto va sumando, ¿no? Para adecuar un buen sistema de seguimiento y evaluación, ¿no? Algunas herramientas, bueno, pues también pueden ser cualitativas, cuantitativas, ¿no? Las primeras orientadas al por qué, el cómo, y las segundas, pues orientadas al cuánto, ¿no? Eh, algunos mecanismos adicionales, la observación, llevar a cabo pues, investigaciones periódicas de lo que estamos haciendo, si va bien, si no va bien, ¿no? Reorientar, replantear, reasignar recursos, rendir informes con cierta periodicidad. Ahora sí que si tiene el financiamiento externo, es prácticamente obligatorio estar rindiendo informes, ¿no? A proyectos de 2, 3, 4 años hay que estar rindiendo informes muchas veces al menos una vez al año, ¿no? Y eso, pues, ver que evidentemente el proyecto va avanzando bien, está cumpliendo las metas y de repente, pues, vemos que algo no, pues es muy probable que se nos recorte, ¿no? El presupuesto o incluso el proyecto se quede sin financiamiento. Entonces, es por eso importante pues, cubrir las metas de acuerdo a los programas anuales que vayamos definiendo, ¿no? Y bueno, pues también hacer evaluaciones. Se pueden hacer evaluaciones internas o evaluaciones externas, ¿no? Con pares o también, bueno, pues con despachos de auditoría, en el caso de la parte financiera, ¿no? ¿Qué podemos evaluar? Nuestro proyecto y para qué sirve esa evaluación. Ya dijimos, ¿no? Que se esté cumpliendo el objetivo, que las metas que se estén cumpliendo sean pertinentes a ese cumplimiento del objetivo, que los recursos que se estén asignando sean adecuados, sean suficientes y también se estén utilizando bien. Y todo esto, bueno, pues hay que registrar los procesos, ya lo dijimos, documentándolo, grabándolo, haciendo manuales, eh, llevando a cabo mecanismos de vigilancia, ¿no? Auditorías, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que nos permitan decir, bueno, pues se está contribuyendo en esto, se está cumpliendo en esto, estoy incluso, ¿no? Llevando lo que estoy haciendo, la investigación a la política pública, ¿no? Tengo ahí cierta incidencia con algún organismo gubernamental o con algún congreso, entonces incluso a nivel normativo, lo que estoy haciendo puede incidir en cambios en las legislaciones y a su vez, ¿no? Pues esto deriva en mayores impactos. Eh, ya decíamos, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para decir, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Y aquí cerramos y nos retiramos y lo dejamos, bueno, pues, estas limitaciones y nuevas investigaciones para alguien más, ¿no? O si de plano el proyecto logró una apropiación de la comunidad, del área de estudio muy importante y la gente, bueno, pues ya sabe cómo hacer este proceso, sabe cómo tomar este tipo de muestras, ya sabe qué herramientas utilizar. Bueno, pues ya se automatizó, ¿no? En términos de lo que queríamos hacer y la gente, la población se empoderó. En ese sentido, bueno, pues puede llevar a cabo este proceso de investigación y eso es excelente porque finalmente el proyecto logra un cambio sistémico, logra una escalabilidad que permite que, bueno, pues la investigación haya tenido esa incidencia y a su vez puede generar procesos co-creativos donde la misma gente resuelva los problemas basándose en la investigación que desarrollamos primeramente, ¿no? Pues también se puede traspasar el proyecto cuando digamos, no, pues no lo vamos a cumplir y alguien del equipo que diga, bueno, pues a lo mejor yo con esta infraestructura, con este equipo puedo seguirlo cumpliendo. Pues bueno, si en este caso se permite, pues adelante, ¿no? O de plano cerrarlo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? La tercera etapa ya no la podemos hacer. Sucedió, pues a lo mejor, no sé, un huracán y bueno,
prácticamente las carreteras se quedaron inaccesibles, o sucedió alguna situación, pues no sé, de seguridad que no nos permite ya acercarnos a la comunidad. Entonces, eso también es importante, pues, mencionarlo. No quiere decir que el proyecto haya fracasado, pero sí es importante, pues, hacer un cierre y, bueno, eso documentarlo, ¿no? Que, bueno, pues es otra problemática que tiene que ser atendida bajo, pues, no sé, alguna cuestión ambiental de riesgos, bajo alguna cuestión de seguridad, ¿no? Entonces, o sea, sí es importante que quede claro, ¿no? O hacer reajustes, ¿no? Si a lo mejor las acciones, las actividades no están dándonos el cumplimiento del objetivo, bueno, pues hay que cambiarlas, ¿no? Si a veces el objetivo se cambia, pues también, ¿no? Eso es en última instancia, pero también se puede hacer, ¿no? Se puede hacer un reajuste estratégico, ¿no? Es decir, después de una evaluación, vienen cambios en los tipos de la forma que intervenimos, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Pues un reajuste extremo es un cambio del objetivo, ¿no? Pero eso sí implica, pues, mucho esfuerzo, ¿no? E incluso, ¿no? Pues puede tratarse de un nuevo proyecto, pero sí llega a suceder, ¿no? Y es importante eso, ¿no? ¿Qué pasará después de finalizar el proyecto? Cierren, ¿no? Cierren, ¿no? Es muy claro esa parte, ¿no? Decir hasta dónde llegamos, ¿no? Porque si no, después la investigación nunca va a terminar, ¿no? Es un hecho. Siempre va a haber, en los procesos de investigación, siempre van a surgir, les digo, nuevas interrogantes que nos van a llevar a nuevos objetivos. Y van a decir, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello, ¿no? Pero es importante ustedes que cierren siempre cada una de las etapas, ¿no? Y en cada uno de estos procesos también es fundamental, ¿no? Estar revisando los diferentes componentes de la ética en el proceso de investigación. Y en este sentido, ¿no? Podemos primeramente revisar algunos aspectos fundamentales en cada una de las etapas del proceso de investigación, como cuáles. Por ejemplo, prácticas asociadas con la mala conducta. Citar siempre correctamente aquellas investigaciones que hemos referido, ¿no? Eh, usar fuentes confiables, ¿no? A usar criterios de investigación fundamental para saber, bueno, pues a quiénes estoy consultando, de quiénes me estoy basando y con esta información poder nosotros asumir, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer y sobre todo contemplando, ¿no? Aspectos claves y éticos en nuestras investigaciones, ¿no? Perdón tantito que me está fallando un poquito aquí el otro equipo, ¿no? Entonces, ok. La manipulación de la información también pues es una mala conducta, ¿no? Que no debemos hacer, ¿no? Para, en este caso, cucharear nuestra información y decir, bueno, pues estos son los resultados que quería yo llegar originalmente y pues eso finalmente afecta, ¿no? Los resultados y pues es una práctica deshonesta, ¿no? Entonces, ya hablamos, ¿no? Propiamente, pues, de usar adecuadamente las fuentes de información, de reconocer, ¿no? A quienes estamos referenciando y por lo tanto, pues una mala conducta estará asociado a pues no reconocer estas fuentes o reconocerlas de forma errónea, ¿no? Omitir ciertas fuentes, ¿no? Apropiarnos de conceptos que alguien más dijo, ¿no? Entonces siempre es importante, bueno, pues una buena revisión de los marcos teóricos, ¿no? Pues no reconocer el trabajo de otros es una mala conducta, ¿no? Eh, ya les comentaba, ¿no? Una recolección, pues, no objetiva de la información, o diciendo, bueno, pues voy a mejorar a entrevistar a mis cuates, a los que sé que me van a dar la información que yo quiero tener, pues eso no es una conducta adecuada, ¿no? Una manipulación selectiva, ¿no? Omitir cierto tipo de informaciones, llevar a cabo fraude, ¿no? Básicamente, bueno, pues decir, tener pues, intenciones detrás de esa manipulación para cumplir pues lo que quiero hacer, ¿no? Agregando o quitando pues información para, pues, en este caso, evidenciar cierto tipo de conclusiones que no son reales, que son pues ahora sí que
totalmente intencionadas hacia lo que quería hacer, ¿no? De forma imprudente o de forma incluso negligente, ¿no? No necesariamente pues algo que yo lo hago conscientemente, pero sí, pues me falla en términos de la investigación y lo puedo hacer de una forma negligente, ¿no? Y eso pues hace que los resultados no sean correctos. Buscar, por ejemplo, correlaciones donde no las hay, ¿no? Entonces, para eso tengo que hacer pues diferentes pruebas, ¿no? Que ayuden a que nuestros datos no sean, nuestras correlaciones no sean espurias, que sí haya pues cierta causalidad, cierta correlación entre la información, ¿no? Y hay algunas pruebas, ¿no? Ahora es muy común usar en los software estos de correlación, el R, por ejemplo, pero las pruebas estas no se suelen hacer, ¿no? Entonces, hay pruebas para que las correlaciones, pues sí, sí se hagan correctamente, ¿no? Se le llama pruebas de estacionariedad, ¿no? Entonces, aquí, pues, por ejemplo, ¿no? Pues nunca voy a decir una correlación entre el crecimiento de una niña y el crecimiento, por ejemplo, de un árbol, ¿no? Entonces, si la niña crece, el árbol va a crecer, ¿no? Porque pues, a lo largo del tiempo, si tomo muestras de ambos, sus etapas de crecimiento, pues sí, ambos crecen, pero no quiere decir que haya correlación, ¿no? Entonces, para eso son este tipo de pruebas, ¿no? Eh, el plagio, ¿no? Tomar ideas de otras personas y asumirlas como nuestras, ¿no? Híjole, es algo que también se debe combatir mucho. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ¿no? Con todo esto estos chats que se han estado utilizando, pues sí, lamentablemente mucha gente los usa para mal, ¿no? Tomando información de ahí, y copiándola tal cual. ¿No? Y no digo que no se usen. Claro, hay que usarlos, ¿no? Pero a nuestro favor, en un sentido ético y honesto, ¿no? Por ejemplo, pues decir, bueno, a ver, ¿quiénes han dicho algunas cosas respecto a esto? Bueno, pues, me arroja cierta bibliografía. Ayúdame a generar un mapa. ¿Cómo lo puedo generar, no? Y ya, pues me puede dar una orientación, una tutoría de cómo generar un mapa en algún software para ello, ¿no? O buscar cierto tipo de información, bases de datos, sí me puedo orientar, ¿no? ¿Qué páginas? Pero no, pues no ceder toda la, la, la redacción, ¿no? Este tipo de software, ¿no? Porque no es correcto, ¿no? Finalmente no son nuestras palabras, ¿no? El autoplagio, ¿no? También es algo que se puede volver una práctica común, ¿no? Y que no es bien vista, ¿no? Estarnos autocitando en algunos referentes, pero sí es importante que muchas de las investigaciones que hagamos, bueno, pues retomemos, ¿no? Los conceptos que planteamos en un momento para decir, bueno, pues ahora con base en lo que en el artículo que publiqué en tal año, ¿no? Pues de acuerdo a eso, pues esto, eso sí es importante, ¿no? Y eso, pues no es necesariamente autoplagio, ¿no? Finalmente son ideas que ya están que ya las planteé hace tiempo y las retomo para estos nuevas investigaciones, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? La fragmentación también es otro aspecto que hay que considerar, ¿no? Con una investigación y con a lo mejor una sola base de datos, pues imagínense, ¿no? Puedo hacer muchos artículos, ¿no? Y hacer refritos de la investigación, ¿no? Ahora decir, pues esto por esto, y ahora lo cambio, esto por aquello, ¿no? Y nada más hacer una manipulación, ¿no? En cambio de palabras, y bueno, pues o dividirlo en muchas fases, cuando todo pues, es una gran investigación, que pues a lo mejor salen dos, tres revistas, pero lo que hago luego es, ay, no, pues ahora está el muestreo, ¿no? Lo saco acá. Ahora está la problemática, ¿no? Entonces puedo fragmentar eso, ¿no? Y también eso no está bien. La parte de propiedad intelectual, pues también es importante considerarlo entre los aspectos éticos, ¿no? Considerar cada uno de los aspectos que protegen el capital intelectual, como el derecho de autor, la utilización de software, ¿no? El debido reconocimiento a revistas, a libros, a las autorías, ¿no? Si hay, por ejemplo, aspectos tecnológicos, bueno, pues ahí va la parte de propiedad industrial, ¿no? Patentes, modelos de utilidad. Si estoy en el campo de los vegetales, bueno, pues los derechos de obtentor, ¿no? Con prácticamente lo que tiene que ver con varios vegetales, semillas, plantas. Y pues, un aspecto muy importante en el análisis geográfico, ¿no? Las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, reconociendo a un territorio que posee ciertas características para producir algún, algún producto, algún animal, ¿no? Con cierto tipo de características que solamente es en esa región y que convergen con aspectos culturales y humanos, ¿no? Entonces también es importante pues tener eso, ¿no? Porque eso también pues es
muy plagiado, muy copiado, ¿no? Entonces, aspectos de la propiedad intelectual también son importantes y eh, si bien van relacionados con lo ético, también van relacionados con lo institucional. Conflicto de interés, pues mantener en todo momento la imparcialidad, la objetividad, cortando un poquito, ¿ok? ¿No? Y muchas veces la ciencia ha dependido de diferentes instituciones, hacia dónde apunta el mercado, qué es lo que financia el gobierno, ¿no? Pues, no contradecir a lo mejor ciertos aspectos religiosos, ¿no? Que pueden generar, a lo mejor algún